24 hours, how it happened. So it's an excellent way of having a complete story online. So it's a combination of infographic, it's a combination of of the facts which you want to know more. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Rivas. Vamos a compartirles algunas de las narraciones que se tienen aquí en cuanto a los teatros. En una ocasión resulta que, habiendo vestuario y escenografía en uno de los camerinos, se toma una fotografía y de pronto se descubre que sale el rostro de una figura humana, se voltea y se ve que no hay nada. Entonces dicen, ¿cómo es posible eso? Una vez más se vuelve a tomar la fotografía con celular y vuelve a aparecer. Entonces la silueta que aparece en el celular cuando se toma la fotografía, y en su momento él pues entendemos que es un espíritu que anda pues rondando por aquí de forma pacífica, y nosotros pues de alguna forma pues lo tomamos como algo inofensivo, ya de hecho parte de aquí del teatro. Esa es una de las experiencias que tenemos con esta figura, pues cómo decirlo, pues un tanto pintoresca para la cuestión del teatro. En las primeras butacas sacaron una fotografía, salió la silueta. Un ingeniero vino y sacó en el escenario otra fotografía y le salió la silueta. Fue todo lo que yo vi. Las sombras que pasan, pues no les hago yo mucho juego a eso, porque realmente no le temo yo a eso. Hay un niño que murió aquí, explotó el boiler, de allí pues ya la señora Sara dejaba sus cubetas en un lado y le aparecían en otro lado. Le sonaban los ceniceros que teníamos anteriormente aquí, pero eso fue todo lo que sacamos aquí. Okay. Eran las 2 de la mañana, cuarto oscuro y yo apenas con insomnio. Pasaron 10 minutos y yo siempre duermo del lado derecho. Comencé a escuchar cómo me hablaban, como un susurro. Me llamaban por mi nombre, decía Miguel. 5 minutos después se abre la puerta y entreabierta alguien me llama. Volteo y es una sombra de una mujer. Pensaba que era mi madre que me estaba hablando. Me enderezo completamente a oscuras. Sigo viendo la persona parada con la puerta entreabierta, y de repente escucho otra vez mi nombre, Miguel, pero el susurro, y cierra la puerta. Pensé que había sido idea mía. Me volví a recostar, esta vez del lado derecho, y a los 5 minutos de nuevo me hablaron, como un susurro, me dijeron mi nombre, pero esta vez me tocaron el hombro, recostado, me tocaron el hombro y me movieron como queriendo llamar mi atención, que me parara, que me enderezara. Abrí entre los ojos y alguien estaba sentado de frente a mí en una silla que tengo ahí para el computador, y era la misma mujer que había abierto la puerta. Y a partir de ahí fueron 5 noches seguidas hasta que recibí una limpia de parte de una señora que dijo que había una cosa rara ahí que quería mi ayuda, pero como soy muy miedoso, ni siquiera había preguntado qué era lo que quería, y pues con la limpia se alejó. Pero siguen pasando muchas cosas ahí en mi casa, más en el cuarto. Soy Liliana Castro, y lo que les voy a platicar ha sido mi primera experiencia con energías que no conoces. Mi esposo siempre ha visto cosas raras, las ve y las siente. Se le suben los muertos, y yo la verdad siempre fui muy escéptica de eso. O sea,
no le creía nada. Desde hace 2 años vivimos en su casa y fue ahí hace un año cuando lo experimenté y realmente fue muy desagradable. Y no entendía lo que estaba sucediendo. Yo estaba durmiendo, la cuna de mi hijo estaba en mi recámara y él estaba dormido. Y yo empezaba a dormirme, pero todavía no estaba completamente dormida. De pronto empecé a sentir un peso, pero curiosamente fue de la mitad de mi cuerpo hacia arriba. Y empecé a soñar que estaba jugando con mi hijo, pero el niño estaba en la cuna dormido. Pero fue un peso tal que no podía moverme. Y yo me acordaba lo que me había platicado Pepe, que cuando se te sube el muerto, no te puedes mover. Y eso me pasó. Y me asusté todavía más porque hacía unos días había visto unas manitas en la ventana. La recámara tiene una ventana grande de este lado y otra de este lado. Por esta ventana da un pasillo. En ese pasillo, o sea, no hay nada, pero se veían como unas manitas. Pensé también que era mi hijo, pero no podía ser mi hijo, él era muy chiquito. Entonces cuando yo experimenté ese peso y esa inmovilización, dije, se me subió el muerto. Y traté de moverme, no pude. Poquito a poco pude moverme y realmente, o sea, me desperté y fui a llorar con mi esposo y le conté, ¿no? Que se me había subido el muerto y la verdad es que a partir de ese momento ya no dudo de lo que él me cuenta o me dice que está pasando, ¿no? Simplemente trato de ignorarlo porque no es agradable. Mi nombre es Alfredo Bautista, tengo 28 años y la historia que les voy a platicar ocurrió hace 5 años. En la ciudad de Veracruz estuve viviendo una temporada ahí y me fui a vivir con 3 amigos más. Rentamos una casa y la casa cuando la rentamos pues ya estaba amueblada. Conforme fue pasando los días nos empezamos a dar cuenta de que las cosas de repente se movían. En las noches las cosas de la cocina se caían. Incluso llegó un día en el que nos desconectaron el ventilador. Como siempre había tenido esa sensación de sentir gente y de que la gente me observaba, para mí ya era normal, en realidad no me daba miedo. Hasta que un día llegué de madrugada a la casa y justo cuando me acosté, cuando ya iba a empezar a conciliar el sueño, la luz se prendió. Al voltear a ver por qué se había prendido la luz, la puerta se abrió y vi como una sombra iba saliendo de la habitación. Siempre había sentido presencias, pero nunca había visto una sombra y mucho menos salir corriendo de una habitación. Así que esa fue la última vez que vimos algo y tomamos la decisión de mejor mudarnos de ahí. ¿Qué tal? Soy Víctor Manuel Ávila. Durante mi vida, durante mi infancia, siempre mi familia ha pasado por momentos difíciles en lo que a experiencias paranormales se refiere. Les voy a contar particularmente 2 recientes que tuvimos aquí en la casa. Donde yo vivo, anteriormente había muchas haciendas y hay muchas historias muy interesantes para contar de acá. La situación es que cuando nosotros llegamos a vivir aquí, que ya tenemos casi 3 años, no nos imaginábamos que todas esas leyendas, todas esas historias que se contaban, se convirtieran en realidad. En una ocasión estaba yo durmiendo, ya eran alrededor de las 2 de la mañana, y me desperté súbitamente por un sueño que tuve malo, y empecé a escuchar como una procesión, gente que estaba caminando alrededor de la calle y estaba llevando a cabo una procesión. Fue una experiencia muy aterradora, porque eran las 2:30 de la mañana, porque no es lógico que a esas horas se realice una procesión, pero tomando en cuenta las haciendas y todo lo que hay cercano a este hogar,
realmente sí tiene un poco de lógica. En alguna otra ocasión, La Llorona, que también dicen que se manifiesta muy cerca de aquí, saca un grito en la parte del frente de la casa. Y a continuación les voy a mostrar el suceso más aterrador que hemos vivido en esta casa. Acompáñenme. Los voy a invitar a pasar a esta parte de mi casa. Esta parte es la cocina. Como pueden ver, está todo en orden. Y vamos a centrarnos en la parte de arriba, donde ustedes pueden ver estos botes. Son los botes donde almacenamos sal, donde almacenamos a veces azúcar. Unos botes que son, además de muy pesados, se vuelven el doble de pesados cuando ya tienen la sal y el azúcar, evidentemente. Bueno, resulta que en una ocasión mi madre estaba cocinando, estaba posicionada en esta parte de la cocina, y resulta que sin razón aparente, uno de esos botes se cayó hacia dirección donde estaba ella. Afortunadamente dio un paso atrás y el bote terminó cayendo en el suelo. Fue una situación muy peligrosa. Aquí es donde cae el bote precisamente, y es una situación donde mi mamá estaba posicionada al lado, a un costado del refrigerador, totalmente choqueada por lo que había pasado. Yo escuché el golpe, yo escuché el impacto, inmediatamente bajé corriendo las escaleras porque no podía creer, no sabía lo que había pasado. Yo bajé muy asustado y le pregunté a mi mamá qué es lo que había pasado. Mi mamá ni siquiera me respondió, pero vi como el bote estaba totalmente hecho trizas, y esto es una situación que no se puede explicar porque los botes están muy pesados, no pueden bajar de ahí sin motivo aparente. Fue un impacto durísimo, fue una agresión directa hacia mi mamá, y es lo más pesado que hemos vivido. Ahí fue donde cayó el bote y estaba totalmente esparcido ahí con el azúcar, y estábamos totalmente choqueados. Mi mamá se ha dado la tarea de poner ahora veladoras en esta parte de la casa, en el comedor, en varias partes de la casa, para controlar un poco esto, porque realmente sí se ha vuelto muy peligroso. Es una situación donde tenemos que estar cuidándonos de estas energías negativas que llegan a la casa constantemente, porque no es la primera vez que pasa, y es una situación que a nosotros nos deja con un riesgo muy grande, nosotros nos deja muy mal parados, y por eso debemos de estar tomando precauciones para que esto no pase. Son cosas que suceden relativamente seguido aquí en la casa, pero nosotros estamos ya muy acostumbrados y además siempre tomamos las medidas necesarias. Soy Víctor Manuel Dávila y esta es mi historia.